Entramos ahora en una sección de La Picota que nos gusta mucho, que es hablar sobre las historias de Mérida, historias de lo que rodea a la ciudad y de las que hacen ciudad, nunca mejor dicho. No hablamos de la historia en mayúsculas, sino de las historias pequeñas. Y hoy vamos a entrar en un contenido que nos apasiona seguramente tanto al cronista oficial de la ciudad de Mérida como a mí y a nuestro invitado. Fernando Delgado, ¿cómo está? Buenas noches. Estoy fenomenal, gracias al Servicio Extremeño de Salud. Tú sabes que a mí me gusta decir las cosas y las cuento, porque es mi forma de ser. Y es que la semana pasada me operé de una hernia inguinal y me lo hizo un cirujano que es un orgullo tenerlo aquí en Mérida, que es Pedro Fernández Balaguer, que es una maravilla y me ha quedado. Hombre, ahora mismo para salir corriendo no, pero dentro de muy poco sí. Seguramente. Y desde aquí mis gracias a este cirujano, a Pedro Fernández Balaguer y a todo el equipo, porque me operaron a las 1 y a las 7 estaba en casa. De esas operaciones... Bueno, y conociéndote casi que al día siguiente en la calle, pero bueno, poco te faltó. Me faltaba un poco, sí. Sí, un poco porque tenía grapa y había que esperar un poquito, pero sí, gracias a Dios, muy bien. Y en cuanto a lo que vamos a hablar hoy, sobre el cine, te voy a decir una cosa. Y como está aquí Pepe Caballero, que es el que lo va a presentar después, y es lo siguiente. Yo he vivido en el cine lo que nunca vivirán ni mis hijos, ni tú, ni mis nietos. Y es sentarte en una mesa con una jarra de cerveza, con un cenicero y un cigarro, y un bocadillo de calamares o una ración de callo, y ver una película en Cinemascope. Bueno, en la mesa no. Yo lo del cine de verano, eso sí, lo de la cervecita y el bocadillo sí lo he vivido, ¿eh? Qué tiempos aquellos del cine de verano. Pepe Caballero, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a La Picota. Buenas noches, gracias. Yo creo que tú, por edad, a lo mejor el cine de verano también lo has vivido, ¿verdad? Sí, en una primera etapa, quizá muy pequeñito y pocas veces, pero sí, alcancé, y sobre todo en la Plaza de Toros. Aquellas sesiones en la Plaza de Toros en la que se paraba la proyección a mitad, ¿verdad?, para ir a la barra, comprar el bocadillo y la Coca-Cola o el refresco, claro, o la cerveza. Y darle tiempo al trailleva, que era el chaval que iba con la bici y la lata siguiente de película y la traía del liceo del María Luisa para proyectarla a continuación en la plaza. Bueno, es tremendo. Vamos a hablar de eso, precisamente, que están ustedes viendo ya en sus pantallas. De los inicios del cine en Mérida. Allá es poco. Del cine del liceo, evidentemente, que fue un acontecimiento social importantísimo y cómo fue y cómo se transcurrió el cine. Ahí vamos a hablar de ello, de cómo se pintaban los carteles que figuraban en las fachadas de los cines. Pero a mí me gustaría saber cuál es la primera película documentada que tenéis que se proyectó en la capital extremeña. A ver, más que película, fueron algunos cortos del catálogo de los Lumière que venían con los ambulantes en aquel momento. Es hacia finales del 19. En 1898 se data la primera proyección en el marco del Círculo de Artesanos, un local social que estaba en la calle Félix Valverde Lillo, a la altura de, bueno, por encima de donde ahora está una entidad bancaria, el BBVA, y bueno, ahí se refugia el ambulante, porque es una época invernal, y allí dan... ¿Eso, perdona, no fue un cine de verano también en su día? Después fue un cine de verano, efectivamente. Ajá. El local del banco propiamente fue el cine Navia de verano, una terraza pues a la andaluza con sus maderas unidas a la pared, sus enredaderas, sus macetitas, sus sillas de tijera, bueno, un cine de verano con 1000 focos. ¿En qué año fue? Perdona que no... Sí, el 1898, lo del Círculo de Artesanos. Esa sería la primera proyección documentada en Mérida de un cinematógrafo. Sin embargo, Pepe, ¿tú crees que hay una proyección anterior a esa? Sí, porque la noticia es muy escueta y no habla del cine como novedad. Y eso es muy extraño, porque el cine en aquel momento no era la película como hecho narrativo, sino que era ver en una tierra de secano como la nuestra un barco zarpando o unos obreros saliendo de una fábrica parisina. Es decir, son hechos que no se conocían, por lo tanto lo mágico y lo maravilloso es mucho más relevante que las historias que pudieran contar. Bueno, es tremendo. Qué bonito. Estamos viendo una secuencia ahí de programas de mano y carteles que están en tu colección y que recorren prácticamente parte del siglo XIX y todo el siglo XX, ¿no?
Pues sí, hay una, bueno, más que mi colección, es una colección consensuada, inicialmente es de mi mujer, de Mercedes Ruiz, y luego yo pues, con el rollo este de la investigación la hemos ido nutriendo y con amigos como Fernando que nos van pasando lo que encuentran, pues ha ido creciendo y creciendo. Pero sí, efectivamente, hay algunos programas de estos de papel precario, que son los del 19, y la parte bonita, la parte más lustrosa y más, a todos los efectos, más entretenida es el cine de la Edad Dorada, ¿no? Este de los años 30, 40, 50, lo que aquí llamamos los folletines que se repartían en la calle, se tiraban al vuelo y los chavales se mataban por ellos y hacían colecciones porque era bueno el cromo más barato de la época, no había que pagar ningún sobre. Tú tienes, me he acordado ahora mismo, ¿eh? Y si no habrá que preguntárselo a Antonio Becerra o a Juan Casco, si ellos tienen en la biblioteca de su parroquia, que eran una especie de folleto donde se ponía en la puerta de la iglesia, porque en aquella época, eso de ir a las películas había que preguntar cómo. Y entonces recuerdo que las había blancas, azules, rosa, grana y negra. La clasificación de las películas. La clasificación blanca era buena para todos, que eran las películas de santos, de las vírgenes. Las azules, que eran del oeste, digámoslo así. Con algo de violencia, por decirlo de alguna manera. ¿Con algo de violencia? Sí, pero vamos, la violencia de los que cuando estaban en el gallinero, hay que contar, el pataleo, que es cuando el malo iba para adelante y el bueno iba detrás a coger al mal. Y entonces los que estaban en el gallinero se ponían a patear y no te puedes imaginar la que se montaba. Las canaleras, sí. El pataleo en el gallinero. Después iban las rosas. Esa ya era de 21 años para arriba, porque hay que recordar que en aquella época, estamos hablando de la época de Franco, la edad era de 21 años cuando era mayor de edad, 21 y 23. Esa era la rosa. La grana eran peligrosas, gravemente peligrosas. Pero, y las negras... ¿Peligrosas para la moral? ¿O para qué? Para no podían para la moral, claro, para la moral de la época. Calificación moral. Claro. Y después las negras eran peligrosas para todos. Vamos, por ejemplo, esas eran las que se cortaban, no se censuraban. Por ejemplo, una negra, Hilda, que aquí se montó una en medio cuando se puso Hilda, que no sé si se acordaba Pepe, pero se montó un cirio hasta gente de acción católica y todo esto, mítines en la puerta del María Luisa. Ajá. Cuando se montó. Y yo no sé si esas fichas las tiene Pepe o no, por eso lo he comentado. A ver, dos cosas. Son las fichas de calificación moral. Fernando ya me quería colocar a mí en el estreno de Hilda. Yo llegué bastante después. Bastante después, sí. Pero bueno, en todo caso, yo he visto y tengo, de hecho, dos que tuvo la gentileza de darme una señora que las pasaba a máquina aquí en Mérida. En este caso ya eran fichas blancas y lo que ponían era 1, 2, 3R, 3, 3R y 4 creo que era. Y es lo mismo, es el rosa y el otro, pero con otro. Entonces, a partir de 3R ya eran mayores con reparo o altamente peligrosas. Pero bueno, para tener claro de qué estamos hablando, que a un indio le cortara la cabellera a un blanco no tenía mayor importancia y podía ser perfectamente el 1. Y, sin embargo, cuando Jennifer Jones sale en Duelo al Sol, en el estreno de la Sala Trajano, en 1956, con el escote por aquí de una camisa blanca, eso era mayores con reparo, cuando no cadena perpetua, ¿no? Una cosa tremenda. De hecho, hubo una procesión rezando en jaculatoria, rogando a Dios por el alma de los pecadores que iban a ir a verla. No me digas. Sí, eso está documentado. Está en el periódico Hoy del Momento, en 1956, ya digo, abril del 56. Madre mía. Bueno, vamos a retrotraernos, que nos queda poco tiempo. Haremos otro capítulo más, evidentemente, sobre el cine en Mérida, porque es muy importante. Nace el cine, lo has dicho, la primera proyección en esa época que tú dices, pero de forma estable, ¿cuándo tiene Mérida Cine? Bueno, a partir de ahí, de 1897-98, empiezan a llegar ambulantes y se colocan en la plaza en época de buen tiempo o
al abrigo de los círculos del Liceo, el Artesanos, el propio Salón Teatro, Teatro Ponce. Que era, pero también ambulantes que llegan, ¿no? Claro, Con que su, se colocan, ya con digo, su proyector. Colocan su proyector y llegan en el ferrocarril, colocan sus bártulos y algunos hasta traían generador propio de luz, porque el alumbrado eléctrico solía saltar. Es decir, era una instalación que pegaba fuerte al alumbrado público. Entonces, en ese momento, alguien, los inteligentísimos directivos del liceo de ese momento, empresarios de la talla de Doncel, de Eugenio Macías, o sea, los directivos de aquel momento, que ya digo que eran fantásticos, se dan cuenta de que están tirando el dinero, están cogiendo un alquiler mínimo cuando ellos, comprando un proyector, pueden empezar a sacar dinero a exportones de la explotación de un cine. Esos son los promotores, ¿no? Esos son, efectivamente, Francisco Corchero, Tomás Lancho, Eugenio Salanava, estoy hablando de izquierda a derecha, y Paulino Doncel. Todos ellos, ya digo, son impresores, tenderos, médicos, industriales de la época. Industriales Y de gran... Tomás Lancho, el que hemos hablado una vez de él, que era el que tenía el comercio La Verdad en la calle San Francisco, calle San Francisco. y que es el bisabuelo de Ignacio Sánchez Amor, que era un personaje, era republicano, masón, pero un tío extraordinario en la cultura, quería muchísimo a Mérida y dio muchísimo a Mérida, Tomás Lancho, con Eugenio Macías. Eso es. Pero sigue Pepe. Y entonces, ya digo, estos señores se dan cuenta y compran un proyector Gaumont y lo ponen a funcionar los jueves y los domingos. Ese acuerdo es de 1909, mayo, ¿no? De 1909. Y además, ¿El acuerdo o empieza ya a funcionar el cine? El como acuerdo. tal? El funcionamiento debe ser muy a continuación de ese acuerdo, porque bueno, está claro que están buscando la explotación del negocio, ¿no? ¿Y se hace en el Salón Grande del Liceo o se construye para tal ocasión? En el Salón Societario del Liceo, es decir, una sala que tenían para bailes, teatro, representaciones, la más grande que tenían en ese momento. A continuación empiezan a comprar predios de la calle Santa Eulalia, el 41, el 43, el 47, tiran para arriba en dirección a la Puerta de la Villa y tiran a la izquierda en dirección a Moreno de Vargas. Con lo cual el local del liceo que hemos conocido nosotros hasta que han empezado a venderlo y a cerrar la sociedad, era comprado precisamente en los años de estos señores, como va creciendo hasta el momento en que la guerra civil para todo. Pero tenían un local impresionante y ahí ya sí se construye en el año 35 el famoso Salón Liceo, que ya digo, se inaugura poco antes de la guerra y llega hasta el año 74. Con 600 butacas. 600 butacas, eso. Es un cine grande. Sí, un cine muy grande. El María Luisa tenía algunas más, pero claro, el liceo gozaba de una gran ventaja, que era la situación. Gozaba del pedigrí de estar en la calle Santa Eulalia y de ser además el abanderado de toda la oferta de la empresa que lo gestionaba. Esa, bueno, la hemos pasado ahora mismo, pero la fotografía esa con el gallinero, esa es precisamente, esa es del liceo. Sí, ese es el patio de butacas y el entresuelo del liceo. Había también un par de plateas. Había unas 18 filas aproximadamente de 24 butacas, 12 y 12. Y arriba 160 y tantos. Sin embargo, Pepe, la explotación no la hace directamente el liceo. El liceo la tiene desde el año 35 hasta la guerra prácticamente, porque en la guerra para y se convierte en un local usado por algunos de los bandos contendientes o de las facciones que había en ese momento. Incluso fue un tribunal. A partir del año 40 se vuelve a poner a funcionar por la sociedad y en el 41 entra la empresa Naipe, de dos empresarios de Almendralejo, Navia y Pérez. Navia y Pérez, que luego se queda en solitario al frente Juan Navia. Juan Navia precisamente está entre el año 41 y 51. Precisamente la noche del estreno de Gilda también se boicotea y se para y por un tiempo están sin autorizar la proyección de Gilda. Y los trabajadores del liceo quedan esa noche para verla, clandestinamente. Suena una proyección privada. Una proyección privada. Suena la puerta, porque sabían que estaban allí los trabajadores y estos se asustan, claro, dicen, madre mía, ya nos han cogido, ¿no? Estamos aquí proyectándola en secreto y nos han trincado. No, lo que pasó realmente es que alguien fue a avisar de que Juan Navia había tenido un accidente en Madrid, había tenido una caída, un atropello o algo así, y murió. Murió en un atropello en Madrid. 51, y desde entonces han sido los familiares los que han continuado, el resto de los hermanos y herederos de Navia. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me han quedado con ganas de seguir hablando del cine. Nos tenemos que ir, Fernando. Volvemos la próxima semana sí, a hablar del cine. Cosa importante dentro del cine liceo.
Ahora es importante que ocurrió, por desgracia, pero ocurrió allí. Indudablemente, contaremos con Pepe Caballero. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias. Y a ustedes, le emplazamos hasta la próxima semana también aquí en La Picota. La mejor cerveza está donde se encuentran tus amigos. Ven a Cervecería Baltasar y disfruta los mejores momentos. Disponemos de desayunos y una amplia carta de raciones variadas. Cervecería Baltasar, desde 1977, pero bajo nueva dirección. Disfruta tus momentos.